Buenos días mi gente. Mi nombre es Juan Echezábal. Esta es la página La Tijera y hoy es domingo 30 de noviembre del año 2025. Mi gente, la dictadura le tiene más miedo a los cubanos que desde las redes sociales diariamente denunciamos los crímenes del castrismo y mostramos al mundo la realidad de lo que en Cuba acontece, que al mismo pueblo y la ira de un pueblo cansado de 67 años de hambre, de miseria, de mentiras, de falsas promesas, de engaños, de represión. Un pueblo que está muriendo enfermo, está muriendo sin alimentación, sin sus necesidades básicas garantizadas, después que les prometieron en enero de 1959 que iban a construir una sociedad socialista, justa, equitativa, con todos y para el bien de todos, donde todos iban a tener garantizadas las condiciones mínimas de vida, iban a tener un buen hogar, iban a tener un transporte para poder desplazarse, iban a poder tener alimentos para poder llevar un plato a la mesa de la familia, iban a tener todas las condiciones médicas y las condiciones sociales no garantizadas por la mal llamada revolución, que al final, en el ocaso de sus días, lo único que le ha mostrado al pueblo cubano es que están totalmente desconectados de la realidad cubana y que están tratando desesperadamente de seguir sosteniéndose en el poder a toda costa, sin interesarles que los cubanos están muriendo en los hospitales sin medicamentos, sin médicos, en condiciones pésimas, que los ancianos, después de trabajar toda la vida para esa mal llamada revolución, hoy en el ocaso de sus días, donde debieran estar descansando, disfrutando de su jubilación con sus nietos y teniendo garantizado con su pensión sus necesidades vitales, pues están muriendo de hambre solos, abandonados, tirados en una cama, sin que nadie de las instituciones del Estado hagan nada por resolverle sus problemas, cuando en el ocaso de sus días, cuando en sus años dorados, después de haber aportado tanto a la sociedad cubana, quedan desamparados y a merced de la vida, a merced de las desgracias que están viviendo los cubanos bajo ese régimen dictatorial. Pero mientras esa miseria embarga a la mayoría de los cubanos, un pequeño grupo, la cúpula dictatorial, sus testaferros, hijos, nietos y principales aliados y cómplices, siguen montando MIPYMES, siguen abriendo paladares, siguen montando discotecas, siguen haciendo supermercados y negocios, siguen enriqueciéndose a costa de la mayoría del pueblo cubano. Inspectores, directores municipales, funcionarios públicos, directores de grandes empresas y miembros de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, igual son parte de ese pequeño grupo de privilegiados que siguen robando, que siguen empoderando a sus familiares, mientras Cuba se hunde en una profunda e inevitable crisis social, política, económica y existencial. El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, en las últimas horas emitió una información muy importante y es referente al cierre total del espacio aéreo del régimen narcochavista de Venezuela. Eso sí es un bloqueo aéreo, ya prácticamente hay un bloqueo naval que esperemos que no se siga violando, porque siguen llegando aviones desde Caracas a La Habana, de La Habana a Caracas, siguen saliendo y entrando barcos también, como vimos el último barco de supuesta ayuda humanitaria que el régimen de Nicolás Maduro envió a La Habana tras la tragedia esta que hubo en el oriente cubano el 28 de octubre, de la que hace más de un mes, y el 70% o el 80% de esa ayuda humanitaria que han mandado varios países del mundo y organismos internacionales no ha llegado a manos de los damnificados. Siguen gente durmiendo a la intemperie, siguen personas tratando de reparar con lo que se encuentran, con los restos de sus tejas de fibrocén, reparando sus techos y mojándose y pasando hambre, necesidad, miseria, cuando se han donado casi 100 millones de dólares, o sea, entre dólares y euros, para poder paliar un poco la desgracia que dejó a su paso el huracán Melissa. El régimen sigue mintiendo, las instituciones de salud pública siguen engañando al pueblo cubano y a la opinión pública internacional sobre la gravedad de este virus que ellos llaman chikungunya, pero que tiene características de muchas cosas. Parece un dengue hemorrágico, se manifiesta como la fiebre del ébola occidental, o sea, tiene muchísimos visos de muchísimas enfermedades y virus, y el régimen opresor castrista sigue dejando de reconocer que están muriendo centenares de personas diariamente en territorio cubano por culpa de este virus, porque no es solamente el virus, es las condiciones sanitarias que hay en el país, es la situación pésima y desesperante que hay en los hospitales cubanos, es la falta de medicamentos, la falta de alimentos, los apagones que siguen haciendo que los mosquitos entren por las casas y sigan infectando a las personas y se sigan contagiando más gente hambrienta, sin sistema inmunológico fuerte, sin alimentos y sin esperanzas dentro del territorio cubano. La situación cubana es crítica y el primer ministro Manuel Marrero, lejos de reconocer que han fracasado, que son un Estado fallido, que tiene que ir saliendo del poder y darle paso a una nueva Cuba con libertad, con democracia, con emprendimiento,
sin las garras del Partido Comunista de Cuba y del Consejo de Estado y todo ese Consejo de Ministros castristas, que lo único que ha hecho es enlutar y llenar de desgracia al pueblo cubano, pues dice que hay que luchar contra las redes sociales. Ellos le tienen más miedo a los que alzamos nuestra voz alrededor del mundo y mostramos la realidad de lo que en Cuba acontece, vuelvo y le repito, que a un pueblo que cansado y desesperado y sin nada más que perder se lance a las calles como lo hizo el 11 de julio del 2021 y no salga de ahí hasta que la tiranía opresora castrista recoja sus maletas y se larguen en los 2 o 3 aviones dictatoriales. Pero déjenme decirle otra cosa, en el avión dictatorial o los 3 aviones dictatoriales que ahí existen no cabe todo el mundo. Ahí se va a ir Miguel Díaz-Canel y su esposa Liz Cuesta con sus hijos y nietos. Ahí se van a ir Manuel Marrero Cruz con su hijo, la pareja de su hijo, su hermana, su mamá, sus seres queridos, los delincuentes y mafiosos que son dueños prácticamente de todo Guin. Se irán algunos comandantes con sus hijos y sus nietos. Se irá Esteban Lazo igual con su familia, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla con sus familiares también, y el resto de los esbirros, represores, cómplices de esa tiranía, los que han apuntalado esa dictadura a golpe de represión, de miseria, de intimidación, de torturas, de odio y de desgracia, se quedarán para pagar ante un juicio internacional con organismos de justicia del mundo para condenarlos por sus crímenes de lesa humanidad, por servirle de sostén a esa tiranía opresora y genocida castrista por 67 años. Estas son las realidades, por eso es que prefieren invertir en ciberclarias, prefieren gastar millones de dólares en comprar teléfonos y cargarle megas a los teléfonos de esas ciberclarias, de esos cómplices mediáticos de la dictadura castrista para tratar desesperadamente de tapar la verdad, de tapar la realidad de lo que en Cuba está ocurriendo, que es una realidad de hambre, de desgracia, de apagones, de miseria. Lo vemos diariamente. Nosotros no inventamos nada, nosotros simplemente somos los que llevamos el mensaje de la cruda, dolorosa y triste realidad que está padeciendo el pueblo cubano tras 67 años de una tiranía comunista que debía desaparecer ya del espectro político, económico y social de Cuba. Cuba está devastada, Cuba está saqueada, Cuba está bloqueada, pero está bloqueada desde el 1 de enero de 1959 por la cúpula dictatorial castrista, por esa pandilla de mafiosos que salieron en una caravana desde el oriente cubano y llegaron a la capital cubana para establecerse, para repartirse el botín como si fueran corsarios y piratas y para establecer uno de los peores regímenes dictatoriales comunistas y demagogos y miserables que han existido en el hemisferio occidental en casi las últimas 7 décadas. El castrismo opresor tiene sus días contados, todo depende de que finalmente los Estados Unidos, que está haciendo movimientos importantes en el Caribe, las fuerzas están en Ponce, Puerto Rico, en estado de alerta máxima. En cualquier momento empezarían las operaciones terrestres contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, que a la vez son los dueños del Cartel de los Soles, una de las organizaciones narcotraficantes y terroristas más grandes de Latinoamérica y del Caribe, patrocinadas y apoyadas por el régimen opresor castrista, por el cartel de Virán, como le llamo yo, los que tienen a Cuba condenada y le han cambiado el nombre de República de Cuba, una república próspera, bella y independiente que fue hasta el año 1959, a la República de Oscuristán. Han condenado a Cuba a la oscuridad, a la miseria y al hambre, y todos estos regímenes dictatoriales son cómplices, uno de las desgracias de lo que ocurre en los países del otro. Nicaragua, Venezuela y Cuba son el triángulo de la desgracia, el eje del mal de Latinoamérica, y tienen que desaparecer esas 3 dictaduras para que en Latinoamérica se vuelvan a respirar aires de tranquilidad, aires de libertad, aires de democracia, para que Cuba vuelva a ser, como lo está haciendo ahora El Salvador, un lugar tranquilo, un destino turístico, un lugar donde puedes ir a emprender tranquilamente porque no tienes que vivir con el estigma del pandillerismo, de la delincuencia, de la corrupción institucional que ha desaparecido el presidente Nayib Bukele de tierras salvadoreñas, que hasta hace muy poco no se podía ni visitar, no se podía ni pasar por El Salvador, porque las maras salvatruchas y los dirigentes corruptos tenían el país acabado y devastado. Ahí vemos cuando un mal gobierno destruye y cuando un buen gobierno con intenciones de trabajar para el pueblo y para el bienestar de la mayoría de su pueblo triunfa y sale adelante. Es el caso de El Salvador. Cuba necesita no muchos Bukeles, Cuba necesita librarse de una vez y por todas del cáncer castrista, de la peor tiranía del hemisferio occidental en las casi últimas 7 décadas, de ese castrismo opresor que ya tiene que desaparecer, que tiene muchos tentáculos como un pulpo miserable y malévolo,
que ha llegado hasta los Estados Unidos porque tiene muchísimos espías, muchísimos chivatos y muchísimos cómplices de esa tiranía en territorio estadounidense que deberían salir también. Mucha gente está preocupada porque Trump está mandando a revisar las residencias y las ciudadanías que se han dado en los últimos tiempos, sobre todo en los 4 años del desastre de la administración Biden y en los 8 de la administración Obama, y yo creo que está haciendo lo correcto. Es hora de acabar de sacar a todos esos cómplices de la tiranía castrista de tierras de libertad, de tierras estadounidenses, para poder vivir en una mejor nación, en la nación que Reagan llamó un día el último bastión de la libertad y la democracia en el mundo. Por esa libertad y por esa democracia seguiremos luchando. Por el fin de las tiranías comunistas alrededor del mundo también lo haremos. Yo les deseo una linda semana, muchísimas bendiciones en esta jornada de domingo y en este inicio de la última semana de noviembre y la primera semana del último mes del año 2025, donde esperemos con el favor de Dios que salgamos de una vez y por todas de la narcodictadura de Venezuela, de la narcodictadura castrista y de la tiranía sandinista en Nicaragua, para que Latinoamérica vuelva a respirar aires de paz, de prosperidad y tranquilidad. Libertad para el pueblo cubano, oración por los presos políticos, por los enfermos, por culpa de este virus que el régimen ha dejado que se salga de las manos. Les deseo una linda jornada. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es mi página La Tijera. Bendiciones.